Buenos días para los que están viéndonos en la mañana y buenas tardes a los que están en la tarde. Dios les bendiga. Soy el pastor Humberto Azurza, contento de poder utilizar este medio de la tecnología para poder llegar a ustedes. Con mi esposa estamos en este momento en un viaje corto, pero un viaje que necesitábamos hacer. Estamos con pastores en un retiro espiritual, así que bueno, vamos a afilar el hacha. 3 días para poder venir recargadas las baterías y poder servirles de la mejor manera como todos ustedes se merecen en el Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 6, verso 30, y vamos a leerlo. Entiendo que ustedes deben tener en la pantalla los versículos, así que vamos a ir al versículo 30. Marcos, capítulo 6, verso 30, dice así la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Dígale al que está al costado: hay que descansar, pero un poco nada más, no te quedes dormido todo el día. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¡Wow! Podemos ver con tanta claridad acerca de la vida de estos ministros, de estos discípulos, y obviamente del pastor, del Maestro Jesucristo, ¿verdad? Que no tenían tiempo ni para comer y se fueron solos, dice, en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Claro, era mucha gente para tan poco dinero. No había presupuesto, como quien dice, para cubrir la necesidad, la logística que hacía falta para tantas miles de personas. Pero Jesucristo le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Dicho sea de paso, en Mateo 15 del 32 al 39 está otro pasaje similar, pero ahí dice, acá este es la alimentación de los 5.000. En el pasaje de Mateo 15, 32, 39 es el pasaje que habla de la alimentación de los 4.000. Y me gustaría que en su casa, o de repente si tiene tiempo allí donde está, pueda ir también y paralelamente hacer la lectura de ese pasaje, porque en ese pasaje Mateo dice que Jesucristo tomó obviamente lo poco que le habían puesto en su mano, lo bendijo, dio gracias, dice, ¿verdad? Lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Definitivamente estamos frente a una historia bíblica que nos habla de un milagro portentoso, algo tremendo. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? Yo también lo creo. Y quiero compartir esta mañana, para los que están en la mañana y en la tarde, un tema que le puse por título: alimentando a una multitud muy grande. Y bueno, a manera de introducción me gustaría que usted y yo podamos entender algo. Yo, por lo menos, cuando estaba lecturando este pasaje en mi casa hace 2 días, ¿verdad?, me daba cuenta de que en estos 2 pasajes vemos a Jesús teniendo cuidado de 2 cosas. Esto lo digo a manera de introducción. Me parece conveniente hacerlo porque quiero que veamos juntos el corazón de Dios, el corazón de Jesús, porque vemos cómo Él
tiene cuidado en primer lugar del descanso y de la provisión de las personas de los siervos de Dios. ¿Y de dónde saco eso? Bueno, porque acá dice que en el verso 31 Jesucristo le dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Claro, Jesucristo sabía que estos discípulos de él, ¿verdad? Los que luego vendrían a ser los apóstoles, ellos estaban siguiéndole, ellos estaban cansados, ellos siempre lo seguían a todas partes, ¿verdad? Y a veces tenían que ministrar también. Jesús ministraba a gente y a través de ellos también, que era su equipo, obviamente. Pero me doy cuenta cómo Jesucristo tenía cuidado del descanso, ¿verdad? Porque acá dice que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, yo me doy cuenta que cómo la gente, la multitud de personas que tenían necesidades, a veces no tienen cuidado de los ministros de Dios, de los pastores, de los que predicamos o enseñamos la palabra del Señor. Y a veces no se dan cuenta las multitudes, y esto no lo digo a manera de queja por si acaso, ni de acusación, pero sí obviamente para que veamos cómo es el corazón de Dios que tenía cuidado en ese pasaje, no solamente de suplir la necesidad de las multitudes, sino que también se daba cuenta de que sus discípulos necesitaban no solamente comer, sino también descansar. Porque entiendo yo que como pastor y como líder uno tiene que procurar, ¿verdad?, que su equipo de trabajo esté descansado y bien descansado y bien comido, obviamente, para que sean efectivos en la obra del Señor. Ahora también vemos, por ejemplo, cómo tenía cuidado de proveer la necesidad de la gente que lo seguía. Obviamente todos estos miles de personas, dicen por ahí algunos que probablemente habrían sido 15.000 personas, 12.000, porque en el otro pasaje, Mateo 15, se menciona, ¿verdad?, que esa cantidad eran de hombres, no contaron a las mujeres y a los niños, así que por ahí se dice, ¿verdad?, que pueden haber sido 15.000 personas. Pero así sea sencillamente 5.000 o 4.000, ¿verdad?, como en ambos relatos lo menciona, ya es bastante gente. Y obviamente la logística que ellos tenían, la provisión que ellos tenían, en los dos casos era muy pobre, muy poco, y obviamente se necesitaba de un milagro para salir del paso, ¿verdad?, a esa necesidad de la gente. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que aunque las multitudes no consideraban, ¿verdad?, el descanso, si Jesús había comido, si Jesús había descansado, a ellos no les interesaba mucho eso. Ellos tenían una necesidad y deseaban que Jesucristo lo ministrara. Ahora, obviamente, cuando se trata de Jesús, obviamente Él no se cansa, Él es Dios. La Biblia dice en el libro de Isaías, ¿verdad?, que Dios no se cansa con cansancio, más bien Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Pero nosotros los que somos de carne y hueso sí nos cansamos, ¿no? Y necesitamos dormir, y necesitamos descansar y necesitamos comer también. Pero quiero animarles en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, que si usted ama a su pastor, si usted ama a los líderes que trabajan en la iglesia, usted también siempre considere, ¿verdad?, que ellos, estamos al servicio, de hecho, ¿verdad?, de ustedes, de la gente, de acá, en la calle, pero nunca se olvide que somos de carne y hueso y que también necesitamos descansar. Y tenemos una familia para los que estamos casados y obviamente también tenemos que darle un tiempo de calidad a ellos. Ahora, el otro punto que me salta de los primeros versículos a mi corazón es darme cuenta cómo quienes sigan a Jesús, ¿verdad?, siempre tendrán pan para comer. La Biblia dice que estos 5.000 hombres, ¿verdad?, además de los niños y mujeres obviamente que lo seguían, lo estaban siguiendo 2-3 días, y Jesucristo se dio cuenta de eso y le dijo a los discípulos, ¿verdad?, que Él no quería que la gente se volviera a sus casas porque no sea que desfallezcan en el camino. Así es que Jesucristo, ¿verdad?, pensaba ministrar la necesidad de estas personas. Me encanta saber que todas esas personas, todas esas multitudes que seguían a Jesús, nunca les faltará pan. Nunca le faltará pan a cualquier persona que le siga a Jesús. Pero quienes están comprometidos con Jesús, y en este momento ya no estoy hablando de las multitudes, sino de los discípulos, quienes están comprometidos con Jesús no solamente no tendrán escasez de pan, sino que ellos serán parte de los milagros que Dios quiere hacer entre la gente. Es más, Dios puso una palabra en mi corazón: no solo ores por los milagros, sé tú el milagro. No solamente ores por los milagros, conviértete en un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su costado: no solamente ores por los milagros, sé tú el milagro, dígale.
porque yo entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en estas fiestas, ahora fin de año que viene, tanta gente pobre que uno se encuentra ya tirada. Hoy día en la tarde justamente pasé por el centro, encontré a una mujer con unas 8, no sé, 8 mochilas grandes, ¿verdad? Y una pequeña, la verdad, era una chica venezolana, como de unos 20 y tantos años. Me dio tanta pena en mi corazón y ver cómo la gente pasaba por su lado y al verla con la niña, ni se inmutaban, ni se inmutaban. Y hasta cierto punto, y esto no lo hago por justificar la indiferencia de aquellos que no conocen a Dios, porque pienso, ¿verdad?, que no se necesita tener a Dios para poder, ¿cómo se llama?, tener algo de empatía con la necesidad de la gente. Me volví, le di algo a esta mujer y wow, claro, era como que le hubiera dado, ¿verdad?, algo muy grande, ¿no? Porque me di cuenta, ella dijo, Dios te bendiga, padre, me dice, ¿no? Entonces, yo entre mi corazón decía, wow, si cada uno pudiera darle un poco, pues podríamos ayudarle a esa persona. Pero bueno, así es, ¿verdad? A veces el pecado endurece el corazón de la gente, pero al margen de la dureza del corazón de algunos, nosotros como cristianos somos llamados, ¿verdad?, a tener un corazón como el de Jesús. Así que quiero animarle a cada uno de ustedes y dicho sea de paso, a aprovechar esta cámara para darle gracias a todas las personas que durante todo el año 2019 han sido parte activa con sus ofrendas, con el kilo del amor, con esos alimentos no perecederos que han traído. Muchas veces entiendo con el esfuerzo de su propia canasta, de pronto, ¿verdad? Pero sabe una cosa, Dios nunca se va a olvidar de lo que usted haya sacado de su canasta para darle a algún necesitado. La Biblia dice que el que le da al pobre, a Jehová le presta. Y sabe una cosa, Dios no es deudor de nadie, así es que espere lo mejor, ¿verdad?, para su canasta en este fin de año. Ahora, en esta situación que vemos, ¿verdad?, de esta gente, de esta multitud con necesidad, como en esta situación, como en todas las demás situaciones o circunstancias que nos se presentan en la vida cotidiana, la diferencia en los resultados está dado por la perspectiva de cada uno de nosotros con respecto a la vida. ¿A qué me refiero? Bueno, permítame decirle un pensamiento que Dios puso en mi corazón mientras bosquejaba esta enseñanza. Si pudiéramos creer, entender y ver la vida como Jesús, encontraríamos en cada circunstancia de la vida una oportunidad para ver a Dios manifestando su amor, su gracia y su poder para con la gente, y obviamente queriendo darnos el privilegio a nosotros que somos sus hijos, ¿verdad?, de ser nosotros los instrumentos a través de quien Dios pueda mostrar esa gracia, ese amor, ese poder, esa misericordia. Así que lo animo, ¿verdad?, para que sea un instrumento de Dios a través de quien Dios pueda amar a esa gente que de repente otra gente no la ama. Ahora, quiero ir al tema en sí, ¿verdad?, que esta mañana, para los que están en la mañana, y para los que están en la tarde, obviamente también quisiera compartir lo central de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero ver primeramente el enfoque de los discípulos, porque recuerde, cuando Jesucristo ve a la necesidad de la gente, Jesucristo le habla a sus discípulos y dice, bueno, ellos le dicen, Señor, mira que la hora se ha hecho tarde, mándalos a su casa, ya se ha hecho tarde, ya está oscuro. Y le comienzan a argumentar algunas cosas y Jesucristo le dice algo, ¿no? Le dice, bueno, no tienen por qué irse a su casa, denle vosotros de comer. Y obviamente, claro, ¿no?, yo entiendo, ¿verdad?, como pastor, que él también como pastor le debe haber dicho eso para ver qué hacían. Porque la mejor manera de ver la fe de los discípulos o de los que forman parte del equipo de uno es justamente, pues bueno, exponerlo a una situación de esta manera, ¿no? Y obviamente ellos respondieron como creería que Jesús esperaba que lo hicieran, de una forma natural, ¿verdad?, desprovisto de todo criterio de fe y con una mentalidad muy, muy humana, ¿no? Pero dice acá, yo no lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero sí yo lo anoté, obviamente, y usted lo tiene ahí en su Biblia, ahí en la pantalla gigante. Y vemos que mientras los discípulos estaban enfocados en 4 cosas, la hora, porque ellos dijeron, no, Señor, pero la hora ya es tarde. O sea, para ellos era importante, como que si Dios solamente trabajara, ¿verdad?, como algunas farmacias.
pareciera, ¿verdad?, que para mucha gente Dios solamente trabaja en horario de oficina y de repente, como ya está haciendo calor, para mucha gente pensará, no, debe estar, como saben, en horario de verano. ¿Sí? Así que, pero tengo buenas noticias para ustedes. La hora, para Dios la hora es lo de menos. Quizá la gente vio que era 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya era tarde, estaban en el desierto, no había dónde comprar. ¿Sabe una cosa? Solamente le recuerdo, cada vez que usted esté en una circunstancia donde usted también piense que por causa de la hora no cree que va a haber un milagro, le recuerdo la pesca milagrosa. Pedro hizo una pesca tremenda que nunca jamás en su vida hizo a la hora que supuestamente se tiene que pescar, no la hizo. Sin embargo, Dios, ¿verdad?, por Pedro seguir la guianza de una palabra de Dios, él pescó algo, ¿verdad?, que jamás hubiera pescado en la hora. Así que cada vez que usted esté a la hora equivocada según tu razonamiento humano o la de otra persona, usted recuerde que Dios puede hacer un milagro a cualquier hora. Luego ponen el lugar, dice, el lugar es desierto, dice. En el Salmo 78, 19, los israelitas también hicieron una pregunta. Claro, porque ellos estaban con hambre y Dios, ¿verdad?, había puesto maná, había derramado maná del cielo sobrenaturalmente, pero ellos hicieron una pregunta: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Wow, es interesante, ¿verdad? Pero bueno, en realidad no me tengo que reír demasiado de los israelitas, porque creo que la historia y la condición de ellos es la misma que la de nosotros en algún momento de nuestra vida, porque nosotros muchas veces pensamos también que, bueno, debe ser que el lugar también es importante. Hay lugares donde Dios puede hacer un milagro, ¿verdad? En una urbe, en un lugar cosmopolita, en un lugar donde hay muchas tiendas, para poder ir a comprar. Pero ¿sabe una cosa? Dios hizo un milagro para alimentar a millones, a 4 millones aproximadamente, o 3 millones de israelitas. Dios no vio ni la hora, ni el lugar, que era desértico. Él hizo brotar agua de la peña y Él trajo maná. Y Él trajo maná del cielo, y luego cuando ellos se quejaron de que maná, todos los días maná, Él sopló, hizo, ¿verdad?, que vengan codornices, y cuando los hebreos al día siguiente salieron de sus tiendas, todo el desierto estaba lleno de carne. ¡Wow! Ahí se inaugura el primer servicio delivery, como alguna vez, ¿verdad?, he sabido comentar. Dios es tremendo. Él no tiene problemas con la hora ni con el lugar. No sé en qué lugar esté usted, pero yo quiero decirle y quiero animarle: si Dios está en ese lugar, entonces el milagro está asegurado. Ahora, la cantidad de personas, mientras a los discípulos les parecía, no, pero son demasiados. O sea, para ellos era demasiada gente para tan poco recurso. ¿Y cuántas veces usted ha dicho o ha pensado, wow, tengo demasiados hijos para tan poco sueldo? Déjeme decirle una cosa: deje de pensar de esa manera. No siga atándose usted, y sobre todo no siga atando a Dios. A Dios no le importa si usted tiene 20 hijos, digo en el buen sentido de la palabra. No le estoy animando a que tenga uno más, pero sí quiero animarle, ¿verdad?, para que entienda que si usted aprende lo que voy a enseñar a continuación acerca de algunos principios del reino, tú no vas a estar tampoco intimidado por la cantidad de personas a las que tienes que proveerle. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios poderoso. Y a Él le es lo mismo proveer a una persona que a 1 millón de personas, porque Él es Dios. Ahora, lo otro y lo último que yo veo en este pasaje que acabamos de leer y en el otro capítulo de Mateo 15 es la cantidad de recursos que tenían, o sea, la cantidad de panes que les faltaba, porque ellos, si usted ya se dio cuenta, ellos no estaban viendo los panes que tenían, ellos estaban enfocados en los panes que les faltaba para poder, ¿verdad?, ministrar la necesidad de los 15,000 o 10,000 o 12,000 personas. Y claro, la matemática de ellos no les cuadraba. ¿Alguno de ustedes se siente identificado con ello? En lo personal, tengo que ser honesto, muchas veces también, ¿verdad?, en mi matemática hace muchos años no cuadraba, ¿verdad?, mis matemáticas. Así que tuve que tomar una decisión difícil: dejar de usar la matemática, ¿verdad?, que todos conocemos del colegio y de la universidad, para aprender la matemática de Dios. Ahora escuche,
la hora, el lugar, la cantidad de personas y la cantidad de panes que les falta, cada una de estas cosas representaba un obstáculo y un buen argumento que Satanás estaba usando en la mente de ellos para que ellos no crean que pueden ser parte de un milagro. Pero cuando Dios ha determinado hacer un milagro, quiero decirles que las circunstancias son lo de menos, pues lo que para el hombre es imposible, dice en mi Biblia, que para Dios no lo es. En Jeremías 32, 27, Jeremías dice, o sea, Dios dice a través del profeta, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? Ojo, quizás usted está viviendo un imposible para usted. Quizás usted está en manos de un hombre, de un médico y de un diagnóstico imposible para ese médico o para ese hospital o para no sé. Déjeme decirle algo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora sí, bueno, ahora sí viene la parte más linda. ¿Por qué? Porque ya he hablado primeramente acerca del enfoque de los hombres. Así que entiendo que usted, así como yo, debemos de habernos identificado con algunos de estos puntos. Pero ahora vamos a ver el enfoque de Dios y eso es lo más maravilloso. Porque mientras los hombres estaban enfocados, ¿verdad?, en la hora, en el lugar, en la cantidad de personas que había que dar, que atender y la cantidad de panes que necesitarían, etcétera, Jesús estaba enfocado en la cantidad de panes que tenían. ¿Qué tenían? ¡Wow! ¡Wow! Y usted me puede decir, pastor, pero ahí dice 5 panes. ¿Qué son 5 panes para 15,000 personas? Bueno, Dios hace milagros a partir de algo que tienes. Amén. No sé si ya se dieron cuenta, lo voy a volver a decir. Dios hace milagros a partir de algo que tienes. Es más, le voy a decir algo más tremendo todavía para desafiar tu mente y para voltear la mente que usted tiene ahí. Dígale al que está acostado, cuídate mucho porque esta mañana o esta tarde, ¿verdad?, puedes tener un derrame cerebral, dígale. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no solamente hace milagros a partir de lo que tenemos, aunque lo que tengamos sea poco, como lo muestra esta historia y otras más, sino que en realidad Dios es el único que crea cosas de la nada. O sea, solamente por el poder de la palabra. Por eso que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, en Génesis capítulo 1 en adelante, y también vemos en Hebreos capítulo 11, cómo la Biblia dice claramente que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, y por esa fe, dice, ¿verdad?, nosotros podemos entender, ¿verdad?, que todas las cosas visibles han sido creadas a través de lo invisible, a través de la palabra. Dios dijo, hágase la luz. Él solamente dijo, no tuvo que tener ninguna, o sea, la materia prima de Dios en el Génesis fue solamente la palabra que salió de su boca. Hágase la luz. ¿Y qué se hizo? La luz. ¿Por qué? Porque lo que Dios habla, lo que Dios ordena que sea, tiene que ser porque Él tiene poder en su boca. Y ese mismo poder nos lo ha dado a nosotros, por eso que tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Ahora, escuche, si usted piensa, ¿verdad?, que esto es demasiado loco, bueno, en realidad es loco porque las cosas de Dios son locura para la mente racional. Pero Dios hace milagros a partir de algo, así que si ellos hubieran tenido un solo pan ya era bastante para Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque Dios hace milagros a partir también de algo que tengamos, aunque este algo que tengamos sea uno, o aunque sea poco. Pregúntele a Elías el día que se vaya al cielo. Elías le va a decir, ¿verdad?, cómo Dios le ayudó a hacer el milagro, ¿verdad?, de la viuda. La viuda pensó que no tenía nada. ¿Qué tienes en casa?, le dijo el profeta. Y la mujer le dijo, no tengo nada, solamente una vasija vacía todavía, ¿verdad?, de aceite. Claro, para ella no era nada, pero para Dios era la materia prima. ¿Por qué? Y bueno, porque Dios no necesita mucho para hacer milagros. Ahora, lo que para ti no sirve, dígale al que está a tu costado, lo que para ti no sirve, para Dios es la materia prima. Lo que usted bota, Dios lo recoge y eso se convierte en la materia prima en la mano del Señor. Ahora, escúchame esto que es muy tremendo. Si crees que lo poco que tienes no te sirve,
es porque en el fondo no crees o no sabes que se puede multiplicar, y esto solamente puede significar que no entiendes cómo opera el reino. ¿Me entendió? Lo voy a volver a decir. Si usted, ¿verdad? A ver, si crees que lo poco que tienes no te sirve, es porque en el fondo no crees o no sabes que se puede multiplicar. Y esto significa que no entiendes en realidad cómo opera el reino de Dios. Porque nosotros tenemos que aprender que en el reino de Dios lo que importa no es lo que tienes en la mano, sino lo que crees en el corazón. No es tanto lo que tengas en la mano o en el bolsillo o en el banco, es lo que crees en el corazón. Si tú crees, ¿verdad?, que aunque tú no tengas en este momento, eres hijo de un Dios que es dueño de todo. La Biblia dice en Ageo capítulo 2 que Dios es dueño, mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Ahora, lo importante entonces no es lo que nosotros podamos hacer. Pienso que por allí, ¿verdad?, nuestro orgullo humano nos lleva muchas veces a pensar que cuando estamos en una situación comprometida, Dios está esperando que nosotros salgamos de esa situación, ¿verdad?, en nuestro propio mérito, con nuestra propia experiencia, con nuestros propios recursos. Pero yo estoy completamente convencido de que hay momentos donde Dios espera que nosotros obremos, obviamente, de acuerdo a los recursos que hay en nosotros, pero hay momentos como este en donde literalmente yo estoy seguro de que Dios no espera que usted haga algo, sino más bien que usted crea que Dios puede hacer algo. Bendito sea el Señor. Y voy terminando con este pasaje. En Mateo capítulo 13, verso 31 al 33, está ese pasaje donde Jesucristo le dijo a los discípulos, porque ellos decían: Señor, aumentanos la fe. Y Jesucristo le dijo: si tuvieses fe como un grano de mostaza. ¿Y cómo es el grano de mostaza? Es tamaño de la punta de un alfiler, tamaño de la cabecita de un alfiler. Pero es curioso porque aunque la semilla de mostaza es tamaño de la punta o de la cabecita de un alfiler, tiene el potencial para convertirse en un gran árbol que luego, ¿verdad?, puede tener ramas tan frondosas que la Biblia misma dice que puede cobijar a muchas aves debajo de él. ¡Wow! ¿Qué cosa es lo que Dios nos quiere enseñar? Que no te enfoques en lo que ves, sino en lo que crees. No te enfoques en lo que estás viendo, sino en lo que crees. Y si tú tienes poca fe, como dice acá, si tuvieses fe, dice Jesucristo. Jesucristo no dice si tuvieses una fe grande. No, si tienes fe, aunque sea pequeña, esa fe pequeña, si es fe de verdad, puede hacer cosas grandes. Bendito sea el Señor. Puede darle pie a nuestro buen Dios y Padre para que Él haga cosas muy grandes con esa fe pequeña. Número 2. El otro secreto, el otro principio para que usted y yo podamos ver milagros en medio de circunstancias difíciles: dar gracias. Oiga, pastor, pero yo siempre doy gracias. Y vamos a ver si esto es realmente verdad. A veces la gente da gracias de la boca para afuera, pero en realidad están resentidos con Dios por las cosas que les ha tocado vivir. La gratitud, y esto es algo que el Espíritu Santo me lo enseñaba mientras yo meditaba en esto, la gratitud, así como la generosidad, no depende de lo que tienes. Yo he conocido y de hecho he visto en la Biblia mucha gente que ha tenido plata y que dan poco, y mucha gente que tienen poco y dan todo. Así también, ¿verdad? En estos tiempos, cantidad de veces me he encontrado con gente humilde, gente, ¿verdad?, que viven en casas precarias, pero esa gente te atiende y te dan todo lo que pueden darte. Gente generosa. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y luego de repente vas a la casa de una familia de clase media alta y no te sacan ni siquiera un vaso con agua. Y ojo, aclaro, ¿verdad? No es que uno vaya por el agua ni por algo que a uno le den. Estoy hablando de cómo es el corazón de la gente. Increíble. Con razón alguien dijo con mucha sabiduría que el reino de Dios avanza con la promesa de los ricos y con la dádiva de los pobres. Porque a veces los que más tienen, ¿verdad?, son los que menos dan. A veces los que ganan más son los que menos dan para la obra del Señor. Y los que están ahí, ¿verdad?, luchando día a día, son los que más aportan porque son gente agradecida con el Señor. ¿Sabe una cosa? En Mateo 6:24, dicho sea de paso, creo que no redondeé el concepto de la gratitud. La gratitud, así como la generosidad, no depende de lo que tienes,
sino de lo que entiendes y de lo que crees. La gratitud. Pastor, ¿cómo puedo ser agradecido? Pídale a Dios. Pidámosle a Dios que nos haga entender lo que no estamos entendiendo. Porque a veces, ¿sabe una cosa? A veces nosotros pensamos que Dios nos debe algo. Yo me he encontrado con gente que cuando hace oraciones a Dios le pide de una manera que pareciera como que Dios les debe algo. ¿Sabe una cosa? Dios no le debe nada. Dios ya le dio todo. Y nos lo dio todo en Cristo Jesús. Y ojo, nunca se olvide de algo. Dios nos dio todo en Cristo Jesús sin que usted y yo lo merezcamos. De pura gracia, de pura gracia. Ahora en Mateo 6:24, Jesucristo le habla a los discípulos. Usted se recordará ese pasaje. Cuando Jesucristo le dice, ¿verdad?, que por nada estéis afanados. Por nada estéis afanados. Y hace preguntas. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, señores! Para Jesús dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más, como decir, más importante. No vale más la vida que usted tiene que la comida que usted come o que no ha comido. Pastor, hoy día no comí, pero estás con vida. ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué vale más para ti? ¿Lo que ibas a comer o lo que no has comido o la vida que tienes? Pastor, pero ¿y entonces qué hago? Bueno, la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Mientras estés con vida, ¿verdad? Hoy día, entonces tienes la esperanza de comer mañana. Pero si no estuvieras vivo, así tuvieras, ¿verdad?, toda tu alacena llena, ¿qué comerías si estás muerto? Y lo mismo con el cuerpo. ¿No es el cuerpo más que el vestido? ¿No vale más tu cuerpo que tienes, verdad, que el vestido que quisieras tener o que no tienes? La gente a veces no da gracias, no, pero porque te comparas con otros que tienen más que tú. Nunca cometa ese error. Es un error grave delante de Dios. ¿Por qué? Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos en lo poco. Si usted aprende a ser agradecido con lo poco, Dios va a pensar en ponerlo sobre mucho. Es un principio. Y número 3, partir el pan. Pan que no se parte, pan que no se comparte. Si no hay gratitud en tu corazón por lo poco que tienes, te costará partir el pan para darle a otros. Cuando la Biblia habla de que Jesucristo miró al cielo, dio gracias por el pan y lo partió. Claro, tú jamás podrás partir un pan porque, oiga, nunca partirás el pan para compartir con otros si es que primero no estás agradecido de lo poco que tienes. Hay gente que les cuesta partir un pan para darle a otra persona. ¿Sabe por qué? Porque piensas que tú te mereces todo. Seamos honestos. En realidad, si tuvieras que comer la mitad de un pan, ya es bastante, porque hay historia de millones de personas que no comen ni siquiera esa la mitad de pan. Y qué lindo saber, ¿verdad?, que si yo parto el pan para compartir con otra persona, Dios me seguirá dando. ¿Por qué? Porque es un principio también. Y termino con esto, el punto 4, repartir. Bueno, Josué capítulo 1:6, ese pasaje tan famoso y tan predicado, Dios le dijo a Josué, ¿verdad?, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Levántate porque tú cruzarás el Jordán y bueno, todo eso, porque tú vas a llevar a mi pueblo a la tierra prometida, etcétera. Pero me encanta cuando le dice, ¿verdad?, esfuérzate y valiente porque esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo, dice. ¡Wow! Somos llamados a repartir, iglesia querida. No a acaparar, mucho menos a monopolizar. Proverbios 11 del 24 al 26, este pasaje es tremendo. Dice en el verso 24, Proverbios 11, 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. No trate de entenderlo, de pronto no trate de pensar cómo es esto. Mire, este es un principio bíblico. Dios dice, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Qué significa? Que si usted es un hombre, una persona que cada vez que recibe una bendición de Dios reparte, la Biblia dice, no yo, que Dios le añadirá más. ¿Por qué? Nunca recuerde que nosotros solamente administramos lo que es de Dios. Y nosotros tenemos que no solamente administrar lo que es de Dios, sino que entender que cuando Dios quiere darle a alguien, es Dios el que tiene que decirte a ti y a mí a quién Dios quiere darle. A veces nosotros presumimos de bondad y de ser buenos porque le damos a quien nosotros queremos o a quien nosotros, ¿verdad?,
qué sé yo, ¿verdad? Pensamos que debemos darle, pero lo invito a ir un paso más adelante en su generosidad y obediencia y guianza del Espíritu Santo para más bien escuchar a quién Dios quiere que usted le dé este fin de año, y a esa persona dele. En este caso dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mire, esto no es matemáticas. ¿Por qué? Porque, oye, si yo puedo pensar, si yo retengo más plata o más cosas, yo puedo pensar, si retengo más, entonces voy a tener más. Pero la Biblia dice que si yo retengo más, voy a venir a pobreza. Es como que Dios se va a encargar, ¿verdad?, de que por algún lugar se me vaya. ¿Y por qué? Pienso yo, para castigar mi codicia, mi avaricia, mi falta de bondad. Pienso, ¿verdad?, cómo se llama, ¿verdad?, que a Dios no le gusta la gente que no reparte. ¿Por qué? Porque no se parecen a Él. Dios es el primero que nos ha enseñado a dar, y a dar lo mejor aún a personas que no le amamos o que no le amábamos como éramos antes. Y dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¡Wow! El que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Podemos hacer una oración esta mañana o esta tarde, según el horario que usted se encuentre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta noche, esta mañana, esta tarde, por tu palabra, Dios, y gracias por tu Espíritu Santo. Nosotros vemos, Señor querido, con tanta claridad a través de tu palabra, Dios, los principios que tú acabas de compartir a nuestro corazón, de sembrar en nuestro corazón, Dios. Ayúdanos, Padre querido, a ver la vida y a ver a la gente y a ver las circunstancias no como una desgracia, sino como una oportunidad de poder servirte a ti, sirviéndole a la gente. Dios, cuenta con mi vida, Señor, para que tú puedas mostrar tu amor, tu misericordia, tu gracia, Dios, y tu poder a la gente que tú quieres ministrarle, Señor querido. Y ayúdame, Dios mío, Señor, a lidiar con cualquier cosa que haya en mi corazón que esté obstaculizando este hacer precioso que tú quieres hacer, Dios, en mi propio corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos amados, que Dios los bendiga, que tengan un domingo maravilloso, y será hasta esta semana, porque esta semana ya venimos con mi esposa de nuestro retiro espiritual. Espero que esta palabra sea de bendición para usted, y no se olvide, ahora que usted ha sido bendecido con esta palabra, usted bendiga a otras más, comparta esta palabra, comparte el video del Facebook con todos sus contactos para que otra gente también sea edificada. Dios te bendiga, bendiciones.